Ocurrió el lunes 3 de abril. Ya el canciller Wanakuni ha hecho una exposición técnico-jurídica sin adentrarse a posicionamientos políticos o ideológicos de lo que aquí ocurrió ese día. Un grupo de gobiernos decidieron subvertir y quebrantar el orden interno de la Organización de los Estados Americanos, sustituyendo en un solo acto al presidente y vicepresidente legítimo del Consejo Permanente, correspondiendo a Bolivia y Haití respectivamente, sin que ocurriesen los supuestos de hecho para sustituir a la persona del presidente y vicepresidente del Consejo Permanente. Se encontraban en este mismo edificio. Es un hecho sin precedentes en la historia de esta organización, que ya con esto cuenta con otro bochornoso capítulo del más grotesco intervencionismo. ¿Con qué razón y para qué se violentó la institucionalidad de la OEA? Hace una semana nos referíamos a la pertinencia y a la vigencia sobre pertenecer a esta organización, dado el oscuro historial vejatorio contra la dignidad de los pueblos. Dicha usurpación de funciones estuvo precedida de irrespetuosas, racistas, clasistas y vulgares presiones a ambos representantes de Bolivia y de Haití para que se llevase a cabo un Consejo Permanente a todas luces violatorio del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, de igualdad soberana de los estados, entre otros. Fracasados sus intentos, decidieron sin estupor asaltar la institucionalidad y llevar adelante un Consejo Permanente de facto, con un llamado presidente interino, así designado por el secretario de esta organización, en las propias narices de su legítimo presidente, hoy aquí también presente, y saludo que esté presidiendo este válido Consejo Permanente. Un grave fraude jurídico y procesal había ocurrido, pisoteando las normas, principios y fundamentos de la OEA y del derecho internacional. No existe, escúchese bien, no existe en la historia del multilateralismo precedente de esta naturaleza. Los aires golpistas arrancaron en la Patagonia. Similar proceder mostraban en Mercosur contra Venezuela, quedando más que en evidencia el contubernio y el concierto para delinquir y vulnerar la soberanía de un país hermano de esta región. La historia cuenta en el mundo con tristes experiencias donde organizaciones regionales han servido la mesa para intervenir e invadir países. En este grotesco día, una funcionaria de origen multilateralista, devenida menos en su rol con responsabilidades internacionales, mostró su verdadera intención contra Venezuela: el tutelaje internacional. Repudio y protesto enérgicamente a esta funcionaria que desconoció y quebrantó todo el Estado de Derecho internacional con sus atrevidas pretensiones y declaraciones sobre Venezuela. Para que no quede duda, yo voy a mostrar aquí textualmente lo que dijo esta funcionaria. Yo tengo mandato de todos los cancilleres del Mercosur de representar al Mercosur en el marco de la OEA. Esto es algo inédito, es verdad que es algo inédito. Así que vamos a plantear acá la perspectiva del Mercosur, porque nos parece que es necesario un tutelaje. ¿Dónde queda el Estado de Derecho internacional? ¿Dónde quedan los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas cuando un grupo de países o un país se arroga el derecho de tutelar e intervenir a un país? En este cometido transgresor de la institucionalidad de la OEA están intenciones maliciosas, en algunos casos por ser criminosas, tales como derrocar un gobierno constitucional, promover procesos de intervención, destruir a la propia OEA poniéndola al servicio del hegemón. Intenciones que eliminan la oportunidad de contar con un espacio regional para el mutuo entendimiento y el bienestar colectivo, como bien lo señaló el canciller Wanakuni, un espacio que respete siempre los principios del derecho internacional público que tanto han costado a la humanidad y que se han erigido como barreras infranqueables ante la historia de atropellos, sujeciones, intervencionismo, invasiones y cuantas formas lesivas de la paz, la cooperación y la buena vecindad se han querido imponer. Son inadmisibles tanto la sesión como la resolución del 3 de abril de 2017, las cuales son la evidencia de un gravísimo fraude procesal y forjamiento delictivo de una situación jurídica inexistente contra un Estado miembro,
al pretender enmarcarse la aplicación de la Carta Interamericana Democrática en una resolución subvirtiendo la votación necesaria. Tamaña vulgaridad han cometido quienes mediante maniobras pretendieron mostrar una supuesta activación de la Carta contra Venezuela, sustentada en el inexistente supuesto de quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela y de un fraude consensual. Venezuela desconoce esa cesión de facto, es inadmisible, inválida y además carece de objeto y legitimación. Sus fallas de origen ilícitas la impregnan de nulidad absoluta. Nótese que la convocatoria sobre la situación de Venezuela, ya de por sí etérea, abstracta, indefinida, sin objeto jurídico válido y sin contar con el consentimiento del Estado concernido, la presentan 20 Estados, pero la resolución encapsulada la presentan 13 gobiernos nada más, que finalmente contó con el apoyo de 17 gobiernos. Pero además, ¿a cuál resolución nos referimos? Jamás en la historia se podría entender que se ha aprobado con apenas 17 votos una resolución en esta organización. Una versión circuló formalmente el 31 de marzo. Esta fue la versión que circuló. Una versión que fue y apareció súbitamente en el marco de esa sesión de facto que fue la que se aprobó. Yo le hablo a los países, a los representantes que conocen bien de fondo el funcionamiento de esta organización. Díganme ustedes si no se han violentado todas las normas, reglamentos, instructivos que rigen cómo debe proceder este órgano, este Consejo Permanente. Pero es que además tenemos la foto en pantalla de que la resolución que se estaba mostrando a los representantes del Consejo de facto no eran las mismas que se aprobó finalmente bajo un consenso fraudulento, que no lo reconocemos como consenso y no lo reconocemos ni la resolución ni la convocatoria a ese Consejo de facto.